Desde la semana pasada iniciamos con la conclusión de nuestra serie del libro de Colosenses, serie que titulamos Completos en Cristo para ser como Cristo. Y Roberto nos ayudó a ver, entre otras cosas, que la práctica de la oración es indispensable para nuestro caminar con Cristo. En una frase que podemos resumir el mensaje que Él nos trajo, sería algo como esto: no hay santidad sin una vida de oración. Tú y yo no podremos crecer en santidad sin una vida de oración, al punto que somos llamados a perseverar en ella, a perseverar orando, entre otras cosas, a que el Señor nos ayude a comprender y a creer que ya estamos completos en Cristo y que nos enseñe y nos ayude a caminar en el poder del Espíritu Santo que ya está en nosotros para ser como Cristo. La santidad a la que tú y yo hemos sido llamados a practicar no es algo que se pueda lograr por esfuerzos humanos. No sirven las metodologías humanas para que tú y yo seamos santos. Para que tú y yo seamos como Jesús, necesitamos del obrar de Dios en nuestras vidas. Y entre otras cosas, ese obrar, tú y yo lo experimentamos por medio de la práctica en la oración. Necesitamos perseverar orando. Necesitamos velar orando, ya que de esa manera podremos caminar en santidad. El día de hoy le vamos a avanzar en el pasaje y vamos a ver otra área donde el Señor nos llama a vivir en santidad. Un área por la que, por cierto, necesitamos orar. Y es santidad en nuestra interacción con aquellos que no son creyentes, con aquellas personas que no conocen a Cristo. Hemos estado viendo que el Señor nos llama por medio de Colosenses a ser santos en nuestros pensamientos, en nuestra sexualidad, en nuestra familia, como padres, en nuestros trabajos, pero también en nuestra interacción con todos aquellos que no conocen a Jesús. Las personas que te rodean, que están sin Cristo, necesitan desesperadamente al Salvador. Y el llamado que tú y yo tenemos de parte de Dios es a mostrarles a Jesús. Que ellos vean a Jesús a través de nuestras vidas, para que así lo vean, lo reconozcan, crean en Él y sean salvos. El título del mensaje es Santidad Estratégica para con los de afuera. Y lo vamos a ver de Colosenses capítulo 4, versículo 5 y 6. ¿Cómo no me acompañas a leer ahí en tu Biblia? Dice la palabra de Dios: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. El mensaje del día de hoy lo vamos a ver en 4 puntos muy sencillos. Y tenemos que empezar por aquí. Entre otras cosas, este pasaje nos ayuda a ver que Dios en el mundo distingue 2 grupos de personas. Uno de los grupos de personas que se distinguen aquí son las personas que están afuera. Y por ende, el otro grupo son las personas que están adentro. Cuando Dios ve el mundo, Él ve a toda la humanidad agrupada en 2 grandes conjuntos. Los que están afuera de Cristo y los que están adentro de Cristo. Ve a su amada iglesia y ve a todos aquellos que no son su iglesia. Ve a su pueblo amado y
y a todos aquellos que no son su pueblo amado. Ve a aquellos que están bajo la cobertura de su gracia, dentro de la cobertura de su gracia, y a aquellos que están fuera de la cobertura de su gracia salvadora. Esta verdad la vemos en todo el Nuevo Testamento. Estos dos grupitos de personas, y particularmente se nos recuerda aquí. Te voy a recordar otro pasaje que está en el Evangelio de Juan, donde nos ayuda a ver quiénes son estos dos grupos de personas y cuál es la condición de cada uno. Lo puedes leer conmigo. Creo que lo van a proyectar acá arriba. Juan 3:35 y 36. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está el primer grupo. Aquellos que creen en el Hijo y por ende son personas que tienen vida eterna. Pero, aquí está el segundo grupo. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Este pasaje, entre otras cosas, nos ayuda a ver que las personas que están adentro no necesariamente son los más rectos, o los más morales, o los más ejemplares, sino aquellos pecadores que han puesto su fe en Jesucristo. Rebeldes culpables que han corrido a refugiarse en Jesús para perdón y salvación. Son personas que porque han creído en Cristo han corrido a Él y han sido cobijados por su gracia. Estas personas que están adentro de Cristo, cubiertos por la gracia de Dios, no sufrirán el castigo de sus pecados en el día final. Serán personas que no verán la ira de Dios que sus pecados merecen. ¿Por qué? Porque están dentro del refugio de Jesús. Las personas que están adentro pueden regocijarse en las promesas inquebrantables del Evangelio, como esta que vimos en el capítulo 2 de Colosenses. Creo que se las van a proyectar. Os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Los que están adentro pueden regocijarse de esta verdad y pueden caminar seguros que todos sus pecados han sido perdonados, que el documento de deuda que les era adverso, la factura donde se tenía especificado los pecados que ellos habían cometido para con Dios, que los condenaban, ha sido cancelada por la cruz de Jesucristo. Ellos están adentro, están a salvo. Las personas que están afuera son personas que están fuera de esa cobertura, fuera de ese refugio salvífico que es Cristo. Son hombres y mujeres como nosotros, podamos decir igual de pecadores que nosotros, pero que no han sido cobijados por la gracia de Dios. Son personas que se rehúsan de venir a Jesús en arrepentimiento, por lo que nos decía el Evangelio de Juan, la ira de Dios permanece sobre ellos. Esos son los dos grupos. Y si me permites decirte, tú y yo estamos dentro de uno de esos grupos. Yo quiero animarte a que tú te preguntes, ¿en qué grupo estás? ¿En qué grupo estás? Tú pudieras pensar que porque estás dentro de la iglesia, estás dentro de Cristo. Pero quiero recordarte que esa no es la pregunta que se está planteando aquí.
La pregunta no es si estás aquí adentro. La pregunta es si estás dentro de Cristo. Si estás en Cristo. Si has creído en Él. Si le has entregado tu vida a Él. Si Él es el Señor de tu vida. Si obedeces a Jesús. Hay muchas personas que vienen a la iglesia buscando a lo mejor reformar su comportamiento. No tanto porque quieran a Dios. No tanto porque quieran vivir para adorar a Dios. Quieren que Dios los sirva a ellos y cambie sus vidas y los reforme para que sean mejores individuos. Hay otras personas que vienen aquí porque están acompañando a alguien más, pero no por convicción propia. O ven esto simple y sencillamente como una opción. Tú ves a Jesús como una opción. Si ese eres tú, quiero animarte a que consideres que la Biblia enseña que tú no estás dentro de Cristo. Tú no estás dentro de Cristo, estás fuera de la cobertura de su gracia. Y que la ira de Dios está sobre ti. Y es importante que escuches esto, porque es la voluntad de Dios, entre otras cosas, y porque Él quiere que tú lo veas, particularmente porque quiere que entres. Tú estás fuera. El deseo de Él es que tú entres, que tú corras a Jesús, que tú corras al Salvador del mundo, porque todo aquel que venga a Él no será echado fuera. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Lo que Dios particularmente quiere que veamos en el mensaje del día de hoy es que Él tiene una petición particular para los que estamos adentro. Y es una petición en relación a los que están afuera. A los que estamos adentro nos pide que nos comportemos de una manera particular con los que están afuera. Y la manera es esta, que vivamos en santidad delante de ellos. Que nos vistamos de Jesús delante de ellos. Que les mostremos a Jesús a través de nuestro carácter, a través de nuestras interacciones con ellos, a través de nuestro obrar, a través de nuestras palabras, para que de esa manera ellos lo vean, lo reconozcan, lo deseen y corran a Él por salvación. La iglesia de Cristo, como iglesia nosotros, hemos sido llamados a vivir en santidad dentro de este mundo y delante de las personas de este mundo. No somos llamados a aislarnos del mundo. Muchos cristianos lo que hacemos es que nos aislamos de las personas de este mundo para que no me contaminen, para que no me hagan mi vida difícil. Y ese no es el llamado de Dios. El Señor nos llama a no amar el sistema del mundo, pero a vivir dentro de este mundo de tinieblas, relacionados con gente que vive en esas tinieblas en pureza y en santidad, mostrándoles a Jesús para que ellos lo vean y vengan a Él. Eso se nos enseña, entre otras cosas, en esta primera frasecita del versículo 5, que está cargada de verdad. Léanla conmigo, por favor. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Cristo nos ha estado llamando por medio del libro de Colosenses a ser santos. Y Él quiere que seamos santos en la totalidad de nuestras personas, en nuestros pensamientos, en nuestras interacciones con el sexo opuesto, en nuestra sexualidad, en nuestras familias, como decíamos ahorita, en nuestros trabajos, con nuestros hijos. Que la santidad se vea ahí. Bueno, otra área es con aquellos que no conocen a Cristo. Y es importante que lo repita porque hay personas que viven su santidad, pero aquí adentro nomás, entre sus amigos cristianos. Y entre otras cosas es porque eso les genera como una reputacioncita aquí. Pero salen de aquí, interactúan con gente que no está ligada a la comunidad de la iglesia y se olvidan
y no vivimos en santidad delante de ellos. El Señor nos está llamando a vestirnos de Jesús, particularmente con aquellos que están afuera. Con aquellos que están afuera. Ahora, en este pasaje se nos está enseñando esta verdad, pero con un enfoque particular. Se nos está diciendo que andemos sabiamente para con ellos. El Señor nos pudiera decir simple y sencillamente, vive en santidad delante de ellos, pero se nos está diciendo que andemos sabiamente y que aprovechemos el tiempo, que le saquemos el mayor provecho al uso de nuestro tiempo. Y entre otras cosas es, como yo lo logré aterrizar, es que el Señor quiere que nosotros entendamos que nuestra santidad afuera tiene un propósito estratégico. Y ese propósito es que alcancemos a otros para Jesús. El Señor nos llama a ser santos allá afuera, pero no para que digan que tú y yo somos personas maravillosas. No para que digan que tú y yo somos empleados ejemplares y que ganemos un sueldo por ello. No para que digan que somos buenos vecinos y mira qué bonito trata a sus hijos, qué bonito trata a su esposa. Yo quisiera ser como él. El propósito de nuestra santidad es que ellos vean al Salvador del mundo. Nosotros somos como vitrinas que exhiben la gloria de Jesús para que vengan a Jesús. Necesito recordarte esto. El Señor quiere que entendamos que nosotros, si tú estás en Cristo, si has puesto tu fe en Cristo, eres uno de los principales medios que Dios quiere usar para mostrarle a este mundo a Jesús. Para mostrarle a Jesús a este mundo. Tú eres uno de los principales medios. Dios quiere usarte a ti. Él te puso donde tú vives. Tú piensas que tú compraste tu casa por lo listo que eres y aprovechaste la oportunidad. No es cierto. El Señor te puso ahí con esos vecinos, en la escuela donde estudiaste, en el empleo que tú tienes, no por tus atributos y por tu capacidad, sino porque Él quiso colocarte ahí estratégicamente para que la gente que te rodea vea a Jesús. Yo quiero hacerte una pregunta. Cuando tú convives con una persona que no conoce a Cristo, buscas intencionalmente mostrarles a Jesús para que lo deseen, ¿sí o no? Si tu respuesta es no, no estás caminando sabiamente con ellos. Estás caminando insensatamente con ellos. Creo que vamos a entender esto un poquito mejor con la siguiente, tratando de explicar el siguiente juego de palabras. Piénsalo conmigo. ¿Qué querrá decir andar sabiamente? ¿A qué se refiere ese juego de palabras? Andar sabiamente. Podemos empezar por aquí. La sabiduría, podríamos definirla así, es una habilidad para comprender correctamente una situación en la que tú y yo estamos envueltos y reaccionar en correspondencia con ese entendimiento. Una persona sabia, ¿quién es? Es una persona a la que tú te acercas, a lo mejor le pides un consejo y lo que tú escuchas de esta persona es que ve el panorama de una manera más completa. Ve la pantalla más grande. Esa persona analiza todo lo demás y te sugiere una ruta a seguir que es correspondiente con eso que está viendo. Algo benéfico que honra a Dios, que corresponde con eso que está viendo. Ahora, mira, tú y yo como creyentes hemos recibido una revelación especial. Hemos recibido una revelación espiritual.
hemos conocido el misterio de Dios. Y esa revelación nos ha capacitado para comprender el mundo de una manera diferente, para interpretar el mundo de una manera distinta y correcta. Tú y yo conocemos a Cristo, conocemos el misterio de Dios que estaba oculto por siglos. Fíjate lo que vimos en Colosenses 1:26. Dice, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, su pueblo, su iglesia. Los creyentes en Jesucristo tienen la revelación de este misterio, han conocido este misterio, por lo tanto, tienen la capacidad de interpretar el mundo y todo lo que sucede de una manera distinta. Nuestra cosmovisión ha sido afectada dramáticamente. Tú y yo entendemos por qué estamos aquí. Tú y yo entendemos a dónde vamos, para qué existimos. Tú y yo entendemos cuál es el propósito de nuestra vida. Tú y yo entendemos quién es el dueño de todo, quién es el que sostiene todo. Cuando tú y yo actuamos en correspondencia con esa verdad que se nos ha revelado, estamos actuando sabiamente. Estamos caminando en sabiduría. Ahora, toma nota de esto conmigo. Este pasaje no solo nos está enseñando que caminemos sabiamente, nos está diciendo que andemos sabiamente, pero con los de afuera. Es decir, que todo nuestro trato con ellos sea en relación a este misterio que hemos recibido. Que tú y yo los veamos a ellos y los tratemos a ellos a la luz de Cristo, viéndolos a través del lente de Cristo. Interactuar sabiamente para con los de afuera es que tú los ves bajo su realidad en Cristo y que actúas en correspondencia con ella. Es decir, tú te das cuenta, esta persona que tengo delante de mí, lo que más necesita no es un esposo. Lo que más necesita no es un empleo. Lo que más necesita es venir a cobijarse bajo la gracia de Dios, porque vive sin Cristo y la ira de Dios está sobre él. Tú ves a esa persona de esa manera. Cuando tú actúas en correspondencia con esa realidad, tú estás caminando con sabiduría. Mira, cada vez que tú y yo nos relacionemos con vecinos, con amigos, con trabajadores, a lo mejor ahí en tu casa, gente que contratas, un albañil, un carpintero. Cada vez que tú y yo nos relacionemos con ellos, para andar sabiamente con ellos, necesitamos verlos y medirlos a través del lente de Cristo. Y una de las cosas más tristes de la iglesia es que fácilmente nos olvidamos de eso. Y tú y yo nos relacionamos con no creyentes sin el lente de Cristo, sin ser intencionales en vivir en santidad, y lo único que florece es nuestra carne. Y en lugar de atraerlos a Cristo, los alejamos de Él. Déjame darte un ejemplo, a ver si te sirve. Imagínate que tú llevas tu carro con un mecánico. Llevas tu carro al mecánico. El mecánico se da cuenta que tú eres cristiano porque tienes una calcamonía en la parte de atrás que dice Cristo te ama. Si tú te relacionas con ese mecánico únicamente en los términos de que él te arregle tu carro, no estás caminando en sabiduría para con él. No estás andando sabiamente para con él. ¿Por qué? Porque no lo estás viendo correctamente.
No estás viendo las cosas como son. Has perdido la cosmovisión. No lo estás interpretando todo a la luz del lente de Cristo. Y peor aún, si tú como cristiano, ya te identificó como cristiano, empiezas a regatearle ahí al mecánico. Empiezas a querer imponerte con el mecánico insensatamente, pensando que de esa manera no te va a ver la cara. Y empiezas a buscar cómo sacar ese trabajo lo más barato posible. Lo único que va a pasar es que esa persona, en lugar de ser atraída a Cristo por tu vida, va a ser alejada de Él. El testimonio que tú le dejaste a ese individuo no es algo deseable de Cristo, sino es algo completamente contrario a lo que Él es. ¿Cómo se vería que tú interactuaras sabiamente para con ese mecánico? Vamos a pensarlo un poquito. Tú vas a llevar tu carro al mecánico y tú interpretas todo a la luz de Cristo. Entonces tú te das cuenta, voy a llevar mi carro con un mecánico, pero mi suerte y mi economía no están en las manos de ese mecánico. Mi suerte y mi economía están en las manos del que sostiene todo. Mi principal responsabilidad con este hombre no es tanto obtener un servicio de parte de él, sino mostrarle a Cristo, porque yo quiero caminar en sabiduría para con él. Entonces tú te diriges al taller y tú vas orando. Tú oras y tú le pides a Dios en el camino: Señor, dame gracia con este mecánico. No permitas que me haga tranzas. Señor, te pido que lo uses para que arregle mi carro y que sea de la manera más barata posible. Yo no sé si tú oras por esas cosas, yo sí, todo el tiempo. Y luego llegas con el mecánico y estás ahí lleno de confianza, sabiendo que tú no dependes de Él, tú dependes de Dios. Por lo tanto, tu actitud con Él es libre para ser amable. Y tú eres amable con Él, eres atento con Él, eres compasivo con Él, eres paciente con Él. Si vas a regatear, lo haces de una manera en la que te asegures que es justo para Él. Cuando te hace el trabajo, le das las gracias, le muestras en humildad y en respeto, agradecimiento por lo que Él ha hecho por ti. Y te vas. A lo mejor no le hablaste del evangelio a ese hombre, pero ese hombre que te identificó como cristiano vio algo diferente. Las personas en este mundo que dependen de ellas mismas, no les interesa el bien de los demás. Simple y sencillamente les interesa que les saquen bien el trabajo que ellos quieren, que les hagan bien lo suyo. Están manipulando las cosas, tratando de asegurar su beneficio. Nosotros los que estamos en Cristo somos libres para vivir diferente. ¿Por qué? Porque entendemos que dependemos de Jesús. A lo mejor tú no le hablas en esa ocasión de Cristo, pero le mostraste algo de Jesús a ese mecánico. Y la próxima vez que vayas con él, porque generalmente vamos a los mismos servicios, te cortas el pelo en el mismo lugar, vas con el mismo doctor, la próxima vez que vayas con él, vuelves a buscar mostrarle a Jesús. Pero a lo mejor le llevas un folleto. A lo mejor lo invitas al curso de Conoce a Jesús. Cuando caminamos en ello y expresamos nuestra santidad con esa intención, con ese propósito, estamos caminando en una santidad estratégica. Estamos andando sabiamente para con los de afuera. Eso nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Qué debe de caracterizar nuestro trato con ellos? Este andar sabiamente para con los de afuera debe de tener dos características particulares que se nos enseñan en este pasaje. La primera de ellas es una astucia y una agresividad que nos lleva a ser prontos en atraerlos a Jesús. Andar sabiamente
Nuestro andar sabiamente para con los de afuera, para con los no creyentes, debe de estar caracterizado por una astucia y una agresividad en nuestro trato con ellos, donde buscamos astutamente atraerlos a Jesús. Quiero que veas la segunda parte aquí del versículo 5. Dice, aprovechando bien el tiempo. La Nueva Versión Internacional traduce esto, creo que un poquito mejor. Dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Es decir, el Señor no solo quiere que su iglesia seamos prontos en aprovechar las oportunidades que tenemos en nuestras interacciones con otros creyentes de que vean a Jesús. No quiere solo que seamos una iglesia que busca eso, sino que busquemos aprovechar eso al máximo. Que aprovechemos al máximo cada momento oportuno. La palabra en griego que se está traduciendo en este pasaje, o sea, básicamente se usa también para describir a una persona que de una manera astuta compra algo en una oportunidad. Yo no sé cuándo fue la última vez que compraste tú algo en oportunidad. Salió en el periódico que hace, si no me equivoco, 2 días, un grupo de personas se metieron ahí a una horrera, se me hace, y había pantallas en 3 pesos por error. Esas personas fueron astutas, agresivas, agarraron un chorro de pantallas, se quedaron ahí como 12 horas en la tienda y se salieron con sus pantallas hasta que llegó la Profeco. Fueron astutos, sacaron provecho, fueron prontos porque sabían que al aprovechar esa oportunidad iban a gozar de un beneficio. Piénsalo en estos términos. Tus amigos no creyentes que amas, que te aman, que te acompañan en tus cumpleaños, que te ponen likes en tus redes sociales, son gente que está corriendo a una eternidad sin Jesús. Son personas que no son mejores, que no son peores que tú y que yo. A veces son hasta más morales. Pero son personas que viven sin Cristo y que están corriendo a una eternidad sin Dios. En el momento en el que ellos mueren. Y pueden morir en cualquier momento. Cada interacción que tú y yo tenemos con ellos es una oportunidad. Es una oportunidad de que ellos vean a Cristo. Es una oportunidad de que ellos sean atraídos a Cristo. Es lo que más necesitan. Una de las cosas más terribles es que tú y yo nos quitamos los lentes o nos quitamos el sombrero, como lo quieras poner, y empezamos a convivir en reuniones sociales con no creyentes y nos olvidamos quiénes somos. Nos olvidamos qué es lo que ellos necesitan. Y empezamos simple y sencillamente a chismear con ellos o a cotorrear con ellos. Y en lugar de atraerlos a Jesús, estamos desperdiciando la oportunidad que Él nos ha dado y que Él les ha dado a ellos de que vean al Hijo de Dios. Cada interacción que tú tienes con gente de afuera, con no creyentes, es una oportunidad que Dios les ha dado a ellos de que vean a Jesús. Y es una oportunidad que Dios te ha dado a ti de que les muestres a Jesús. Nuestro andar sabiamente con ellos debe de estar caracterizado por una agresividad y una astucia, donde estamos continuamente viendo, buscando oportunidades para que vean a través de nosotros al Hijo de Dios. Déjame agregar esto. Cuando estamos diciendo que somos llamados a aprovechar
toda oportunidad al máximo, no me estoy refiriendo, y lo quiero decir con mucho cuidado, a que en cada interacción que tengas con ellos les prediques el evangelio. No te estoy diciendo eso. Hay momentos en que es apropiado callar. Hay momentos en que es apropiado escuchar, pero siempre obrar. Hay ocasiones donde no hablamos, pero siempre demostramos. Y siempre estamos listos para cuando Dios nos dé una oportunidad. Somos personas que están listos, están viendo cómo atraer a estas personas a Cristo. En una ocasión estaba yo en la universidad. Me acuerdo que estaba un poquito desanimado porque mis compañeros no querían escuchar acerca de Jesús. Yo estaba orando. Yo decía, pues ¿cómo le hago? No quieren oírme. Estudiando la Escritura y orando, entre otras cosas, el Señor me ayudó a ver que aunque esas personas no querían escucharme, no podían evitar el verme. A lo mejor ellos no querían escucharme, pero no podían evitar el verme. Y en cada interacción que yo tenía con ellos, ellos me estaban viendo. Por lo que yo tenía la oportunidad de demostrarles a Jesús, de vestirme de paciencia, de vestirme de compasión, de vestirme de humildad, de vestirme de amabilidad, de vestirme de amor, de un interés genuino por ellos, de alguien que no está buscando usarlos para un beneficio personal, sino sencillamente darles algo. Cada oportunidad era. Y el Señor me decía por medio de Mateo 5:16, y cuando ellos te vean, cuando vean tus buenas obras, aunque no lo quieran, van a ver la grandeza de tu Padre que está en los cielos. Fíjate lo que dice Mateo 5:16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones, para que vean vuestra santidad, para que vean a Jesús a través de ustedes y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el efecto, entre otras cosas, de una vida santa delante de los que no conocen a Cristo. ¿Qué nos ayuda? ¿Qué nos ayuda a caminar en esta agresividad y en esta astucia? Yo cuando me estaba preparando, estaba orando, Señor, ayúdame a darles algo práctico que les ayude. Y algo sencillo que encontré es que tú necesitas ser intencional en permanecer con el lente puesto, de ver a la gente a través de Cristo, de interactuar con los no creyentes a la luz del misterio que te ha sido revelado. Ese carpintero que está en tu casa es un no creyente. Esa interacción que tú tienes con él no es solamente para que te sirva a ti. Esa persona está corriendo a encontrarse con Dios. El Cristo que tú tienes adentro. Y esa persona necesita ver a Jesús. Porque si lo ve, lo va a desear. Y si lo desea, puede que venga a Él. Y si viene a Él, de seguro no será echado fuera. Porque todo el que venga a Jesús será salvo. Algo interesante para mí en particular es a veces platicar o escuchar entrevistas de hombres de negocios. O sea, que prosperan mucho. Y me interesa verlos. Y entre otras cosas, se palpa que son personas agresivas, intencionales en lo que ellos están haciendo. Ellos ven todo, interpretan todo a través de su lente, a través de su negocio. Siempre están buscando una oportunidad de negocio. Siempre están buscando una oportunidad que los haga estar delante de la competencia. Cuando ellos se relacionan con sus clientes, se ponen sus mejores ropas,
hablan de la mejor manera, tratan de hacerse como ellos para ganarlos a ellos a fin de que su negocio prospere, ¿verdad? Bueno, algo así es la agresividad y la astucia a la que el Señor llama a su pueblo a tener para con los no creyentes, pero no para ganar algo de ellos, no como si necesitemos algo de ellos. No estamos aquí para ser prosélitos. Estamos aquí para atraer a la gente a Jesús, porque necesitan a Cristo. Por lo tanto, en cada interacción, no te quites los lentes. Ve a esas personas como lo que son, a la luz de quien tú eres, a la luz de quien ellos son. Velos en Cristo y aprovecha al máximo cada oportunidad que tengas. Característica número 2. Velo conmigo ahí en el versículo 6. Ese es el primer rasgo que debe caracterizar nuestro andar en sabiduría con Cristo. Debemos de ser creyentes, una iglesia que está tratando de aprovechar al máximo cada oportunidad. Y antes de pasar a esta segunda característica, quiero decir esto. Mira, es probable que algunos de ustedes digan, oye, Alex, yo no tengo el don del evangelismo. Tú estás diciéndome esto porque a lo mejor Dios te hizo de cierta manera y te gusta predicar el evangelio y por eso tú me estás diciendo estas cosas, pero yo no he sido llamado a predicar el evangelio igual que tú. Pues a lo mejor tienes razón en parte de lo que me estás diciendo, pero quiero que consideres esto. La santidad a la que el Señor nos llama en este pasaje a tener delante de los de afuera es parte de la santidad completa que Él quiere que tengamos. Así como yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo si yo te dijera, mira, si tú no eres como Jesús, santo, delante de tus hijos, hay algo mal en tu caminar con Dios. Yo quiero animarte que consideres lo mismo en esta área también. Si tú no estás buscando ser santo y atraer a la gente a Jesús, andando sabiamente para con los de afuera, hay algo que le falta a tu caminar con Dios. Es lo mismo. Bueno, ¿cuál es la segunda característica? La segunda característica es que nuestro trato con ellos y particularmente nuestras conversaciones con ellos deben de estar caracterizadas por gracia. Fíjate lo que dice el versículo 6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada persona. O sea, el Señor nos está diciendo, el trato que tú tienes con no creyentes, tu andar en sabiduría con ellos, debe de tener este sabor a gracia. Debe saber al favor inmerecido que tú has recibido. Es decir, los no creyentes cuando interactúan con nosotros deben ver en nosotros personas que los favorecemos inmerecidamente, personas que los aceptamos, que los aman incondicionalmente, personas que los tratan no conforme a lo que merecen ellos, sino conforme a la gracia y el amor que Dios les tiene, no conforme a sus obras o el trato que tengan con nosotros. Ese vecino que te barre y te echa la basura todos los días, ese vecino, ¿qué necesita que te estacione el carro ahí detrás del tuyo y andas ahí haciendo malabares en las mañanas? Ese vecino necesita recibir de ti un trato de gracia, un favor inmerecido. Tú lo aceptas no en base a su desempeño, sino en base al amor que Dios le tiene. Fíjense qué curioso. Esta característica debería ser lógica para nosotros. Los cristianos, los creyentes, somos las personas que más gracia han recibido. Somos rebeldes, pecadores que han sido totalmente perdonados. Hemos sido recibidos por Dios completamente. Nos acercamos a Dios y no nos juzga. Y curiosamente, no nos condena.
dio su vida por nosotros en la cruz. Y curiosamente, a veces, el trato que los no creyentes tienen con nosotros es todo menos gracia. A veces experimentan un juicio de nuestra parte. Como tú y yo somos personas que queremos crecer en santidad y queremos madurar, los vemos a ellos y tenemos la tentación de juzgarlos. Entonces, en su interacción con nosotros, ven a hombres que según esto queremos ser muy aplicados, pero que les decimos a ellos que están mal porque no son como nosotros. Eso no es gracia. ¿Quiénes se parecían a eso en los evangelios? Los fariseos, exactamente. Oye, no estás haciendo esto. Oye, no estás haciendo lo otro. Oye, ¿por qué haces las cosas así? Fíjense esto. Esto es particularmente importante con los de afuera que vienen a la iglesia. Con los de afuera que vienen a la iglesia. Es una dinámica muy curiosa, pero vienen las personas a la iglesia y tú y yo asumimos que porque están aquí en la iglesia, ellos van a entender cómo deben de ser las cosas. Entonces tú y yo asumimos que sus hijos se comporten como tú y yo estamos tratando de hacer que nuestros hijos se comporten. Que ellos se vistan como tú y yo entendemos que nos debemos de vestir. Que ellos hablen como nosotros entendemos que necesitamos de hablar. Y cuando nos topamos con ellos, que dicen groserías, que sus hijos son, sí, los nuestros, o sea, que sus hijos son más que los nuestros. Y en lugar de que vean en nosotros a Jesús, el amigo de los pecadores, el amigo de las prostitutas y de los republicanos, encuentran a fariseos, discípulos que se creen rectos en todo y que estamos tratando de cambiar su comportamiento. Y no hagas esto, y no hagas lo otro, y no hagas lo otro. Esas personas vienen aquí adentro y no ven a Jesús. Por lo que se van. ¿Por qué? Porque no cumplen con nuestra medida. Nosotros existimos en todos los ministerios en los que estamos involucrados para ayudar a la gente a que vea a Jesús. No para ayudar a la gente a que sea tan maravillosa como tú y como yo. Esto se trata de Jesús y no de nosotros. Por lo tanto, el sabor que les debe de dejar nuestra relación con ellos es gracia. Como la gracia que tú y yo hemos recibido, particularmente en nuestras conversaciones con ellos. Que vuestra conversación sea siempre con gracia. A veces tú te sientas ahí en un café con tus amigos o con tus amigas y te quitas el lente y empiezas a hablar. Y esa conversación a veces está llena de juicio y llena de crítica con no creyentes. Estás haciendo todo lo contrario a lo que se nos está pidiendo aquí. No es una conversación con gracia que invite a Jesús. Yo estaba platicando el día de ayer con una persona que básicamente me decía que Jesús es una opción más. Y que él está agarrando y haciendo una ensalada con todo lo que él quiere creer. Y me estaba platicando así de fantasías filosóficas que no le van a servir de nada en el juicio final. Y entre otras cosas, yo pensaba, este hombre necesita ver con el paso del tiempo que sus huecas filosofías no van a tener un cambio en su vida. Y lo va a ver. Pero al mismo tiempo que necesita ver eso, necesita ver a una iglesia caminando en santidad delante de él. Para que se dé cuenta, caray, lo mío no funciona. Oye, este cuate es igual de rebelde que yo, está más tapado que yo y mira su vida. ¿Qué es lo que está pasando? Es la gracia de Dios que toma pecadores como tú y como yo. Nos recibe, nos limpia y nos transforma y nos hace trofeos de su gracia. Y cuando Él lo vea, entre otras cosas, va a decir,
Jesús es real. Todo esto que yo creo son puras fantasías, pero Jesús es real. Ese es el efecto. Ese es el efecto, que es nuestro cuarto punto, y con esto vamos a terminar. Ese es el efecto que tiene en los no creyentes el que tú y yo caminemos sabiamente en santidad, buscando aprovechar al máximo cada oportunidad, demostrándoles la gracia de Dios para que vean a Jesús. El efecto que tienen los no creyentes es que nos tocan la puerta y nos dicen: háblame de Jesús. Eso lo vemos en la última parte del versículo 6. Te lo voy a leer todo para que veas la conexión. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, como que dije: caray, no me hace sentido. Que si yo hablo con gracia, voy a saber cómo responder a las inquietudes que esta persona tiene. Se supone que yo aprendo a responder a las inquietudes que esa persona tiene cuando escucho, no cuando hablo. Es que lo que pasa, que si tú andas sabiamente para con los de afuera, actuando, hablando, en correspondencia con la revelación de Cristo que has recibido, si tú caminas, si tú obras, si tú vives a la luz de Cristo con los no creyentes, en esa agresividad, en esa astucia, buscando aprovechar al máximo cada oportunidad, y tu interacción con ellos les da este sabor a gracia, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que nos van a hacer preguntas. Oye, ¿a qué iglesia vas? Oye, ¿y por qué ustedes creen eso? Oye, ¿y tú crees que Dios me escuche a mí después de todo lo que yo he hecho? Oye, ¿el Señor ama a personas que nos sentimos atraídas hacia el mismo sexo? ¿Hay oportunidad para el perdón para mí? Y cuando tú escuchas esas preguntas, sabes cómo responder a ellas. El mostrar a Jesús a través de nuestro comportamiento nos abre puertas para el Evangelio. A veces los cristianos andamos queriendo, para calmar nuestra culpa y cumplir con nuestra religiosidad, queriendo hablarles o mencionarles cosas de Dios a la gente. Y damos un testimonio santurrón y no atractivo. Y en lugar de que las puertas se abran, se cierran. ¿Cómo se van a abrir esas puertas? Tú y yo necesitamos demostrarles a Jesús. Necesitamos mostrarles a Jesús. Que ellos vean su gracia a través de nosotros. Y cuando la vean, lo van a desear, nos van a tocar la puerta, se va a abrir una oportunidad para el Evangelio. Y cuando eso suceda, deja de hacer lo que estás haciendo, mano. Apaga la computadora, deja al bebé en la cuna. Sal corriendo a predicarle a Cristo a esa persona que te está preguntando de Él.